Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia de Detona que nos acompaña en una emisión más de los programas de Monter Presenta. El día de hoy tenemos pues a un buen amigo, un querido amigo de Detona y también personal. Me refiero al padre Paco, cuyo nombre oficial es José Francisco Gómez Hinojosa, por si no lo sabían. Bienvenido, padre Paco. Muchas gracias, Raúl, y gracias también al auditorio de Detona que nos sigue. Muy bien. El tema de hoy, mi querida audiencia, vamos a platicar de un libro que acaba de escribir el padre Paco y que mañana viernes 23, será presentado oficialmente allá en la curia de la Catedral de Monterrey, en la cual estará, por supuesto, nuestro querido amigo don Rogelio Cabrera, el obispo, arzobispo, y otras personalidades. Este, Así que Paco, pues tú platícanos por qué la presentación y cómo va a estar, échanos el rollo, y ahorita entramos al tema del libro, ¿eh? Sí, mira, habitualmente cuando he escrito algún libro en los últimos años, he podido mantener un récord que me propuse cuando terminé el doctorado. Recordaremos que cuando haces tú un doctorado en cualquier disciplina, pues lo que eh, se espera de un doctor es que produzca conocimiento, Claro. que aporte algo a la ciencia, cualquiera que ésta sea. Y yo me propuse, no obstante mis otras actividades pastorales, que son fundamentales, que son prioritarias, pues tratar de escribir un libro cada 2 años. Y mantengo un buen promedio porque voy a cumplir 40 años de haber terminado el doctorado, 39 tengo hasta ahorita, y ya llevo 20 libros. O sea que Ah, caray, muy bien, muy ahí voy bien. con el promedio que me había propuesto, ¿verdad? Este libro también vale la pena comentarlo. Es el primer libro que produce la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Yo soy Ah, profesor ahí en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Teología, y junto con la editorial española PPC, en colaboración editorial, se publica este texto. Es tradición, repito, hacer una presentación formal y siempre, desde que está aquí don Rogelio como nuestro arzobispo, lo he invitado a presentar mis últimos 6 libros y él siempre lo ha hecho con mucho gusto, lo va a hacer mañana, pero también mañana invito a Monseñor Luis Eduardo Villarreal, que es amigo y compadre mío y que me ha acompañado en varias presentaciones, muy interesado también en la propuesta del Papa Francisco. Invito a la licenciada Marta Lemus, que ha colaborado con nosotros en un proyecto que tenemos de reconstrucción del tejido social y del tejido eclesial, especialmente en parroquias de la periferia, y al padre que también es doctor en filosofía, Vicente Díaz Aldaco, que él es el director de la Escuela de Teología, la Facultad de Teología de la Universidad de la Arquidiócesis. La idea es que cada quien pues comente el libro, haga alguna apreciación. Yo espero que no, que me traten bien. Fíjate que cuando defendí mi tesis de doctorado en Roma, hace ya 39 años, fue en 1986. Al terminar, pues es un examen, tú sabes. Obviamente tú hiciste la tesis, tú la conoces de claro. primera mano, pero mis profesores eran un profesor alemán, un profesor italiano y un profesor francés. Era el tribunal que me examinó. Entonces, al acabar, que gracias a Dios me fue bien, dije, es el último examen que presento en mi vida. ¿Verdad? Todavía, por fortuna, bueno, yo tenía 34 años, no, todavía no me hacía ni siquiera análisis médicos, ¿verdad? Ni exámenes médicos.
en aquel entonces. Es que cuando estás joven, pues estás sano, ¿verdad? Claro, Y sin embargo, pues mañana es otro examen, ¿verdad? así Voy a es. estar ahí Cada sometido. libro es un examen, mi querido Paco. Cada libro, Exactamente. cada libro. Y al final, después de la presentación de ellos, que se les ha asignado 15 minutos aproximadamente, yo tengo un diálogo con las personas que asisten y me han confirmado que ya están registrados un buen número de personas. Ojalá si alguien todavía nos se anima entre hoy y mañana, antes del mediodía, se registre para poder tener un ¿En dónde se cálculo. pueden registrar, padre Paco? Sabes que en la invitación que aparece en mi artículo del día de hoy, ahí viene la liga en donde hay que acceder para el registro, Perfecto, ¿verdad? perfecto. Muy Está en el bien, artículo que publica hoy Detona, ¿verdad? perfecto. Bueno, vamos a entrar al tema porque yo te estoy entrevistando porque vine a saludarte, vine a felicitarte por el libro que aquí está Ándale. y también vine por la curiosidad de platicar contigo sobre su contenido. ¿Sí? Ujú. Fíjate que a mí siempre me ha gustado la filosofía, aunque yo soy economista y tuve la oportunidad de estudiar la maestría, pero fue una maestría, imagínate nada más, matriz económica para producción agroindustrial. Órale. Ujú. Pero por razones de la vida y por razones del destino, tomé una gran cantidad de diplomados y de cursos sobre filosofía, política, sobre todo, pero también sobre filosofía pura. Entonces, es un tema que a mí siempre me ha apasionado y me llamó mucho la atención que al inicio de tu libro hablas sobre lo que es la filosofía, no versus, pero la filosofía acción pastoral, ¿verdad? Y con toda claridad describes que la acción pastoral necesita de la teoría y la filosofía necesita de la práctica, lo cual yo coincido totalmente contigo, porque no solamente en esta materia o en este ángulo científico se ocupa, sino en muchísimos más. No podemos quedarnos nada más en la teoría o no podemos quedarnos nada más en la práctica. Pero danos tu razón por qué partiste de aquí. Primero quiero comentar mi afición personal a la filosofía. Todos los padres, todos los sacerdotes, tenemos que estudiar dentro de nuestra formación la licenciatura en filosofía y en teología. Pero yo recuerdo cuando lo hice, mis compañeros y ahorita también, por desgracia, mis alumnos, siento que consideran el estudio de la filosofía como un mal necesario. Es decir, para poder acceder a la teología, necesitas pasar por la filosofía. Es un puente incómodo para muchos, inútil para otros, que sin embargo hay que pasar. Entonces yo me enfrento a mis alumnos del seminario siempre con esa dificultad, están a disgusto. A mí no me pasó eso. Cuando yo estudié la licenciatura me enamoré de la filosofía. Me gustó muchísimo, inmediatamente descubrí el nexo que tenía con la teología, al punto que ya después de ordenado, ya tenía yo 4 años como sacerdote, eh, solicité hacer la maestría y el doctorado en filosofía, no en teología, ¿verdad? Obviamente todos los padres pues somos de alguna manera teólogos porque pues hemos estudiado la teología, pero mi especialidad versó en eso. Y precisamente me interesó combatir esta idea de que la filosofía es una ciencia inútil. Siempre bromeamos con una definición de filosofía que aparece también ahí en el libro, que así coloquialmente tú preguntas, oye, ¿y qué es la filosofía? Una definición es, la filosofía es la ciencia con la cual o sin la cual al final te quedas tal cual, ¿verdad? Para Sí, demostrar su inutilidad.
Un muchacho en el ámbito civil que entre a las universidades locales a estudiar la licenciatura en filosofía, ¿a qué se va a dedicar? A ser profesor de filosofía, Claro, ¿verdad? académico nada más. Sin embargo, la realidad ha venido cambiando notablemente, Fíjate notablemente. que descubrí también una cosa muy interesante, padre Paco. Tengo entendido que ya en varias universidades o en muchas universidades, quienes estudian doctorado tienen que estudiar filosofía también. Pero tú sabes que en Estados Unidos todos los doctorados son en filosofía, con una especialidad, si tú quieres, en ingeniería, en electrónica, en agroindustria, en lo que tú quieras. Pero si te has fijado, el título de un doctor norteamericano es PhD. PhDR, ¿verdad? El Philosophy Doctor, que después viene ahí la especialidad que asumió. Yo conozco ahorita directores de empresas que estudiaron filosofía como carrera. Sí, sí, así es. Después, obviamente, tomaron alguna maestría en administración de negocios, en administración de Finanzas, empresas, mercadotecnia, lo que sea. Bueno, lo que tú pero quieras. el tema es concretamente, ¿cómo ligas tú a la acción pastoral con la filosofía? Y para allá voy porque entre nosotros, ahí en el libro escribo en el mundillo clerical, siempre la filosofía se ha considerado como una ciencia sólida, que fundamenta a la teología, y a la pastoral como una ciencia muy, casi, casi superficial, ¿verdad? Déjenme narrar una anécdota. Hace años en el seminario, aquí en la Facultad de Filosofía, en una junta de profesores, el entonces rector del seminario, en medio de la junta, me llamó la atención. Me dijo, oye, Paco, los alumnos se quejan mucho de ti. Hombre, ¿y por qué? Porque eres muy estricto. Les dejas muchas lecturas, muchas tareas, muchos ensayos. Y te recuerdo que en el seminario formamos pastores, no intelectuales. Mira, Ah. Entonces, yo por desgracia nunca he aprovechado la oportunidad de quedarme callado, sobre todo en alguna disputa. Y también un pecado mío muy frecuente es la ironía, que algunos autores, algunos literatos dicen que más que pecado es una virtud, pero pues yo a veces utilizo la ironía como para entrar en polémica. Y entonces le dije al rector, hombre, haber sabido que aquí necesitamos formar pastores y no intelectuales. Entonces, en mi siguiente clase les voy a enseñar a los muchachos un canto que yo aprendí de niño en el catecismo. Y es así, las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 pero los niños que tienen un alma aman, rezan y van al cielo. Eso es lo que quieres tú de los padres, que quieres que aprendan eso, ¿verdad? Y entonces se ha venido discutiendo siempre el que si la filosofía es una ciencia tan sólida, tan estructurada, tan sistemática, la pastoral es una actividad que si acaso admite algún tipo de metodología. Pareciera que, por ejemplo, ciencias como la sociología pueden estar más cercanas a la pastoral. Ahí también en el libro defino lo que es la pastoral, que es la actividad evangelizadora de nuestra así iglesia. es. Pero cuando tú haces un proyecto pastoral, partes de una visión determinada que tienes, por ejemplo, antropológica, una visión del ser humano. Si yo digo, a ver, yo llego a una parroquia y quiero evangelizar, llevar la palabra de Dios, la buena nueva, ¿a quiénes? ¿Quiénes son las personas que están delante de mí? Si yo las defino como personas que son pecadoras, que se pueden ir al infierno, toda mi actividad pastoral va a desarrollarse con el objetivo de que dejen el pecado, El de que no miedo, se tomen a través de una metodología que la Iglesia Católica y las iglesias cristianas utilizaron durante siglos, que fue la pedagogía del miedo, ¿verdad? sí. Pórtate bien, porque si te portas mal te vas a ir al infierno.
Eso parte, repito, de una visión antropológica, el ser humano igual a pecador. Si por el contrario, yo llego a una comunidad y mi visión antropológica define al ser humano como hijo de Dios, como hermano mío, mi tarea pastoral va a ser completamente diferente. Claro, Yo voy a tratar a esa persona como hermano, quiere decir que como es alguien igual a mí, que tiene su propia experiencia de Dios con quien yo puedo compartir también la mía. Esta es la relación que yo quiero ahí establecer, por eso en el primer capítulo me extiendo definiendo o afirmando, perdón, que toda pastoral necesita una fundamentación teórica clara y toda teoría, toda filosofía necesita una proyección práctica también muy clara. Fíjate, hace 40 años que yo terminé el doctorado, tuve un compañero inglés de Inglaterra, laico, que también hizo el doctorado en filosofía ahí en Roma, en la Universidad Gregoriana, y con el paso de los años mantuvimos contacto. Este amigo llegó a Londres ya recibido y después de algún tiempo dedicarse también a la cátedra, a la academia, abrió un consultorio filosófico. ah, caray, Pacientes son personas que ya pasaron por terapias con psicólogos, inclusive con psiquiatras, ya se sometieron a protocolos como el psicoanálisis y demás, y desencantados de todos esos procesos, van con el filósofo a encontrar, a buscar las respuestas a aquellas preguntas interiores que te estás haciendo. Es una actividad sumamente práctica y para él muy lucrativa. ¿Te has de ya lo imaginar lo que creo. cobra por una Y consulta, además verdad? innovadora, totalmente innovadora. Oye, Exactamente. Paco, Sí. en tu libro también tú ligas, y además invito a la audiencia a comprar y leer el libro del padre Paco, porque fíjense, y se lo recomiendo, aparte de mi amistad y mi afecto al padre, es que es un libro que te abre un horizonte muy interesante sobre lo que es y va a ser la iglesia a través de la actividad papal y por supuesto de todo su cuerpo eclesiástico. Eh, el padre Paco describe cómo el entonces padre Jorge Bergoglio, que se convirtió posteriormente en obispo allá en Argentina, posteriormente fue cardenal, posteriormente fue el Papa Francisco, él desde su origen ejercía la acción pastoral ligada a lo que es la filosofía. Y él no lo pones así, pero así lo interpreto yo. Él hablaba del sujeto ligado al sujeto, no al objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto evoluciona. Los sujetos somos nosotros. El objeto casi siempre está estático. Pero yo interpreto que pusiste Claro. esto porque el sujeto siempre evoluciona y en la acción pastoral, pues también evoluciona. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo fue que ligaste este aspecto con el padre Jorge Bergoglio, en paz descanse, Papa Francisco? Sí, el libro lo escribí en el segundo semestre del año pasado, en el verano, otoño, más o menos terminé allá por diciembre. Y para esas fechas, aunque, y lo aclaro ahí en una nota a pie de página, el Papa Francisco gozaba pues, de una aceptable salud, había tenido ya varios problemas médicos recientes, además del que tuvo allá en su juventud que le afectó gravemente a un pulmón, ¿verdad? Y ya en diciembre había cumplido 88 años. Entonces era evidente que nos acercábamos al final de una época, de una era, por la edad del Papa, por sus enfermedades y por las presiones a las que pues, nos imaginamos está sujeto, ¿verdad? Y yo dije, bueno, vamos a escribir, voy a proponerme una investigación sobre la pastoral del Papa Francisco, es decir, cuáles son las grandes intuiciones pastorales de Francisco que aparecen en sus documentos.
decir, ¿cuáles son las directrices que él está trazando? Te acordarás de un texto que se llama el Evangelii Gaudium. Ahí Claro, aparece la famosa frase: quiero una iglesia en salida y de puertas abiertas. Ahí te está diciendo entonces que su pastoral se concibe como misionera en salida y de puertas abiertas, incluyente. Una iglesia que atraiga y que no aleje personas. Y entonces me encontré con 6 como datos, como características fundamentales de la pastoral de Francisco. Y conforme las iba revisando, yo me acordé de un texto que yo había escrito en una investigación para la Universidad Pontificia de México hace 25 años. Yo trabajaba en ese entonces como profesor e investigador de la Universidad Pontificia de México y tenía la obligación cada año de escribir un pequeño ensayo, un artículo de 35, 50 páginas para la revista de la universidad. Y hace 25 años escribí este que se llamó De la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-sujeto, correcto. hacia una filosofía intersubjetiva. Entonces yo ahí partía de algo que descubrí a lo largo de tanto año, pues de estar dando clases, como la filosofía clásica desde los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego especialmente la filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino, Agustín, siempre consideraron que el sujeto, el ser humano, como tú lo dijiste hace ratito, al ser cambiante, al ser mutante, al ser dinámico, propositivo, salía al encuentro de un objeto que por fuerza estaba pasivo, esperando que el sujeto fuese a encontrarlo. Era un Esto es receptor. exactamente, solamente. Y esto se aplica en muchas disciplinas. Por ejemplo, en las escuelas, en las universidades. A mí todavía me pregunta alguien: oye, padre, ¿y en dónde enseñas? El profesor enseña, el alumno aprende, ¿verdad? El profesor lleva, digamos, el protagonismo de una sesión de clase, el alumno está ahí receptivo, quizá lo más que haga es tomar apuntes, quizás se atreva a hacer alguna pregunta, pero quien, digamos, es el actor protagónico de esa escena es el profesor. En la misma pastoral. O sea, nosotros, yo combato con mis alumnos del seminario ya en la Facultad de Teología la idea de que nosotros los padres somos los que vamos a evangelizar a los que no conocen a Dios. Como aquellas imágenes, ¿te acuerdas de los misioneros que Claro, iban allá en África, en Asia, con personas ignorantes? Yo les llevo la ciencia, la verdad, y no es así. Hay que tratar de compaginar mi experiencia con la tuya. Y desgraciadamente, en las relaciones interpersonales, sí, tú y yo conocemos parejas en donde, por ejemplo, en una concepción muy machista de la relación, pues el esposo, el señor, es el sujeto que trata como objeto a su así esposa. es. Y no me refiero a objeto sexual, sino como objeto porque ella no es capaz de tomar ninguna decisión. Y el señor es el que dice qué es lo que vamos a hacer el fin de semana, si vamos a visitar a los hijos, a los nietos o no, si los vamos a recibir. Y la señora obedece. Entonces, mi propuesta de aquel entonces era cambiar radicalmente este esquema y que en vez de un sujeto que sale al encuentro de un objeto, nos propusiéramos una relación de sujeto a sujeto. Y De entonces pares, dije, en la torre, de pares. exactamente, exactamente, entre pares. Pero al estar revisando las constantes que yo veía en el Papa Francisco, noté muchas similitudes con aquel texto que yo había escrito. Qué bueno. De ninguna manera digo que el Papa leyó mi No, ensayo y en este se basó, de ninguna manera. Pero a lo mejor, ¿eh? Uno nunca sabe. quién sabe, quién sabe. Y entonces dije, Voy a tratar de adaptar, de actualizar aquel texto de hace 25 años a lo que yo he venido descubriendo en estas 2 décadas y media y de contrastarlo, compararlo con las propuestas de Francisco. Entonces, en el libro, en el primer capítulo, en el primer gran apartado,
busco como ponerlos una suerte de aclaración terminológica. ¿Por qué la filosofía necesita de la práctica? ¿Por qué la pastoral necesita de la teoría de la filosofía? ¿Cuáles son las necesidades de ambos? Manteniendo siempre una autonomía relativa Claro. entre las dos, porque tienen sus propios campos específicos de acción, ¿no? Ya en la segunda parte me planteo cuáles son estas constantes de la pastoral de Francisco. El tercer capítulo busca, repito, este contraste entre los dos. Y en el cuarto capítulo, que es el que también yo invito a profundizar, y sin hacerle al profeta, insisto, el año pasado, hacia fines del verano, yo decía, bueno, si nuestro Papa Francisco, a quien tanto queremos, renuncia o fallece, aquí van unas propuestas que yo hago para el siguiente Papa. Y ahí aparecen también algunos como horizontes que yo sugiero Tú la le llamas iglesia. pendientes, Exactamente, son tareas pendientes, ¿verdad? tareas Que hay que pendientes. afrontar, que hay que Sí. afrontar. Antes de que toquemos el tema de las tareas pendientes, me gustó y me llamó la atención una definición que usaste muy parecida a la de relación de esposo-esposa, en donde el esposo es el sujeto y la esposa es el objeto. Y también dentro de tu texto hablas como la relación gobernante y gobernado. El gobernante es el sujeto, ¿verdad? Y el ciudadano, el gobernado, es el objeto. Y eso es una falta de respeto totalmente, ¿verdad? Porque no pueden estar el gobernante no puede estar por encima del ciudadano. Y esto es lo que ha deformado lo que es la gobernabilidad en nuestro país y en muchos más. ¿Es correcto mi interpretación? Exactamente. Claro, claro, también ahí lo refiero. Por eso te decía que esta relación sujeto-objeto, pues tiene repercusiones en muchos ámbitos de la vida que Claro, habría que claro. transformar, ¿verdad? Muy bien. Aquí, Nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlos, mi querido padre Paco. ándale, te escucho. Eh, Cuando tú, que es en la parte final del libro, e insisto, e invito a la audiencia a comprar y leer el libro del padre Paco, La Pastoral del Papa Francisco en diálogo con la filosofía intersubjetiva. Aquí está. Ujú. Ah, caray, se me olvidó. Gracias. Ahí está. Muy bien. Bueno, en la parte ya casi final, antes de llegar a tus conclusiones, hablas de las tareas que deja su santidad el Papa Francisco como pendientes dentro de la iglesia. Y dentro de ellas las voy a enumerar nada más. Y al rato te voy a invitar a que hagamos algo juntos. Hablas Ajá. de la modificación del lenguaje que se usa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene que ser un lenguaje más incluyente, pero también inclusive debe ser un lenguaje que puede llegar a la confrontación para abrir nuevos horizontes, ¿verdad? Sí, creo que, sí, bueno, te Adelante, escucho. adelante, te escucho, Paco. No, me parece que en ocasiones la palabra confrontación nos puede parecer como muy belicosa, como que muy Sí, agresiva. Y sí, no, o sea, solamente cuando confrontamos ideas, es decir, cuando ponemos frente a frente, que esa es la confrontación, lo que nosotros pensamos con lo que tú piensas, podemos ir avanzando. ¿no? Si Y solamente sacas nuevas conclusiones. Claro, porque si solo conversamos con las personas que piensan exactamente igual que yo, pues de ahí nunca vamos a salir. Qué aburrido. Esa es la propuesta que ahí está. Muy bien. Otro pendiente que dejas que dejó el Papa, de acuerdo a tu visión, es la promoción de los derechos humanos, pero una promoción mucho más sensible en la cual no sea exclusivamente nada más, por ejemplo, primero los pobres, sino tiene que ser una promoción de los derechos humanos en donde la cobertura llega a cualquier violación, inclusive hablas tú de la pederastía dentro de la iglesia y otro tipo de cosas más, ¿verdad?
hablas de otro tema que a mí me gustó muchísimo. Hablas de la alteridad emergente, laicos y mujeres. Este para mí es revelador porque quiere decir que su santidad, ya lo habíamos platicado tú y yo, dejó ahí algunos hilos que tendrán que seguirse jalando para resolver el problema del celibato, para resolver el problema de diáconos que sean sacerdotes y se casen, mujeres, no sé, ¿verdad? Por ahí va el tema. ¿Es cierto, padre Paco? Claro, claro. Mira, regresando al tema de los derechos humanos primero, yo ahí insisto en que la promoción de los derechos humanos empieza por reconocer y no otorgar, porque con mucha frecuencia gobiernos, jerarquías, la iglesia, da la impresión de que te hacemos el favor, de que te damos el privilegio de hacer tal La cosa, concesión. cuando a final de cuentas más que un otorgamiento debía ser un reconocimiento. Sí, Me parece pues muy, muy triste, me da pena con mi, que dice mi Iglesia Católica, como de todas las instituciones que hay en el mundo, nuestra iglesia sigue siendo la que pues tiene más abandonadas a las mujeres así es. en puestos de gobierno, de Sí, dirección, porque para el trabajo duro, ay, dime tú, ¿qué parroquia, parroquia humilde o parroquia muy, muy provista de recursos económicos, qué parroquia no ha sido construida con el trabajo de las mujeres? claro. Son ellas y no nosotros, no los varoncitos, las que hacen las rifas, organizan las kermeses, hacen colectas casa por casa. Con frecuencia yo menciono que si un domingo las mujeres nos hacen huelga y dicen no vamos a ir a misa, no hay misa, Raúl, Se queda porque vacío. las mujeres son la sacristana, la ministra de la Sagrada Comunión, la del coro, la que hace las lecturas, la que recoge la limosna, la que abre la puerta y la cierra. Si por el contrario los señores un domingo decimos no vamos a ir a misa, no pasa nada, Claro, porque ahí están las claro, mujeres, ¿verdad? Y sin embargo, a la hora de decidir, no aparecen ellas. El Papa Francisco acaba de nombrar, digo, el Papa León XIV acaba de nombrar el día de ayer a otra dama, una monjita, para el dicasterio, que es un departamento, una oficina de la vida consagrada. Y inmediatamente hubo una reacción de todos los grupos conservas diciendo, este ya no salió como Francisco, va por la misma línea, ¿verdad? Eso con respecto a los derechos humanos. Y ligándolo con las mujeres y los laicos, esa es una alteridad emergente que necesitamos ir incorporando cada vez más, pero sobre todo a puestos de decisión, porque seguimos viendo la realidad con ojos masculinos. Nosotros sí, en la iglesia, los jerarcas, tenemos tres grandes problemas. Somos machos, somos viejos y somos célibes. sí. Necesitamos cada vez más mujeres, cada vez más jóvenes y cada vez más casados para que aporten desde la experiencia familiar su visión de Dios, sin Bueno, negar que todo lo demás pues es válido, claro. ¿verdad? Pero bueno, Ya vamos a terminar, Paco, nada más para que la audiencia lo sepa. Dejó también como pendientes la ecología social y como sobriedad de vida. Habló de la sí. flexibilidad de la Ujú. doctrina, que es muy importante, flexibilidad de la doctrina y la promoción de la justicia social, pero no como la conocemos, ¿eh? Estamos hablando de una promoción de la justicia social dentro y fuera de la iglesia también, ¿verdad? Padre Paco, yo te agradezco mucho Exacto. porque Ujú. estos minutos para mí han sido muy interesantes. Aprecio que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros, promover tu libro. Yo lo voy a hacer en lo personal. Lamento no poder acompañarte mañana, pero ya nos veremos próximamente. Y me gustaría cerrar el programa haciéndote una invitación y la hago en público.
me Claro, gustaría hacer sí. un programa especial de 1 hora para tocar en detalle lo que es la acción pastoral de acuerdo a la visión del Papa Francisco, a tu visión y a estos pendientes que acabamos ahorita de listar, y ubicarlos en la realidad de nuestro México y de nuestra metropolitana ciudad de Monterrey. ¿Cómo la ves? Cuenta con ello. Tú me dices y encontramos en nuestras agendas un momento y con muchísimo gusto. Porque Será muy interesante, creo yo. sí me gustaría, por así que vamos a utilizar la regla pastoral del sujeto para que la gente lo entienda. Claro. ¿Te Y parece? nos aporte también, que el sujeto también tiene que Lo aportar. vamos a abrir a la audiencia, abrimos la conferencia, la entrevista. Claro que sí, con todo gusto, Raúl. Te mando un abrazo, felicidades por tu libro número 20 y que vengan muchos más todavía. Muy amable y mañana les espero a quienes puedan venir aquí a la Curia para participar en la presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.